Hola profe, buenas noches. Entonces este video es para entregar el último ejercicio, la entrega 3, que son las pilas. Entonces yo ya tengo aquí el código listo. Hice algunos cambios del video que nos presentó, entonces se lo voy a presentar. Primero que todo, entonces creamos una clase que se llama pila. En este entonces creamos un escáner de entrada que se va a llamar entrada. Aquí está el import Java. Y creamos un arreglo que se va a llamar lista numérica y que va a tener 6 espacios, ¿sí? Y vamos a crear este entero que se va a llamar tope, que va a tener el valor de -1. Vamos a crear el método push, que el método push es el método para poder agregar los elementos. Entonces, aquí creamos un if que se dice que si el tope es mayor o igual a la lista numérica, igual a los números que recorra -1, va a decir que la pila está llena. Pero además, el else dice que vamos a crear un tope +1. Aquí lo que dice es que -1 más 1 va a ser 0. Entonces va a quedarse en el 0 en la entrada. Y que le va a decir ingrese el dato. Y ese dato lo va a ingresar en 0. Por eso está el -1 más 1 y empieza en 0. Entonces lo va a ingresar en lista numérica con la entrada que le pusimos aquí en el escáner y el nextIn. Lo mismo entonces vamos a hacer con el pop es para eliminar, entonces empezamos, si tope es igual a -1, entonces va a decir que la pila está vacía, que fue este que creamos acá. Pero además, le va a decir cuando llamemos el método, va a decir que se ha eliminado un elemento de la lista, y ese elemento va a ser el tope que va a ser igual a 0, o sea que va a eliminar el último que nosotros agreguemos, ¿sí? Aquí hay algo importante y es que yo le agregué esto, que es el return tope, que quiere decir que no siempre va a eliminar el mismo. Si no le ponemos esto y si ponemos aquí void pop, entonces lo que va a hacer es siempre va a eliminar el tope, o sea, va a eliminar el de la cabeza, es el que va a eliminar, pero si le ponemos este tope, si llamamos varias veces el método, entonces va a eliminar uno tras uno tras uno. Eso es importante acá. Y aquí para mostrar la lista simplemente hacemos un for. Yo lo voy a mostrar no decreciente sino crecientemente en orden. Entonces simplemente que el tope empieza en 0, termina en 5, porque va a tener 6 elementos y se va a ir sumando de uno en uno. Entonces para eso entonces vamos a crear la clase principal en el más importante, que es el public void main. Entonces aquí vamos a crear un arreglo que se llama pila object, que va a ser la pila que va a contener todo. Va a tener un escáner que también lo vamos a llamar entrada y vamos a crear un entero que se va a llamar opción. Entonces aquí lo que quiere decir el do es que va a ser mientras tanto, ¿sí? O sea, él va a ser mientras que todo llegue a 5, ¿sí? Si no llega a 5, o sea, como el arreglo tiene 6 entradas, entonces va del 0 al 5 y aquí quiere decir eso, haga mientras vaya al 5. Entonces aquí vamos a crear todos los menús. Entonces el primero es el menú de la lista. El primero va a ser ingrese los datos de la lista. El segundo va a ser elimine los elementos, que es el pop. El tercero es el for que nosotros pusimos, que va a ser mostrar la lista en orden. Y el cuarto es salir. Y abajo que el usuario ingrese una opción. Todo esto lo va a hacer en la entrada que le pusimos aquí en el escáner con Nexin. El switch option quiere decir que vaya cambiando, ¿no? Que vaya, switch es cambiar, entonces que vaya cambiando. Entonces, case, o sea, si nosotros, quiere decir, si nosotros ponemos la opción 1, entonces lo que va a hacer es llamar al método push, que al método push es ingresar datos. Si ingresamos el case 2, entonces lo que va a hacer es llamar al objeto pop, que es el de eliminar, y el caso 3 va, aquí atención en esto, que él va a llamar a mostrar lista numérica. ¿A dónde pusimos mostrar lista numérica? Aquí.
Aquí este public void es mostrar lista numérica, o sea, nos va a llamar a este for que creamos aquí en pila. Y el cuarto, que es salir, simplemente no hay ninguna opción y él sale. ¿Sí? Si nosotros ponemos una opción diferente que, por ejemplo, si ponemos opción 5, entonces va a ser una vez que dice ingrese una opción válida. Entonces vamos a correrlo para ver cómo funciona. Entonces aquí podemos ver el menú de la lista y las 4 opciones. Entonces vamos a ingresar los datos de 2 en 2. Entonces ponemos 1, ingresa el dato 2, 1, ingresa el dato 4, 1, ingresa el dato 6, 1, ingresa el dato 8, 1, ingrese el dato 10. Un ejemplo, por ejemplo, si le volvemos a dar 1 y le ponemos ingresar dato 12, entonces aquí nos va a mostrar que, que está lleno, que la lista está llena. Entonces, por ejemplo, aquí ya me sale ingrese una opción válida, ¿sí? Aquí, donde ingresar una opción, aquí ya sale la pila está llena, o sea, vamos hasta el 10. Entonces, en ese dato, para mirar las opciones que hemos ingresado, entonces vamos a ir al for, entonces le vamos a dar 3, mostrar la lista en orden. Y aquí nos va a mostrar todos los elementos que nosotros hicimos, 2, 4, 6, 8 y 10. Los está mostrando en orden y no decrecientemente. Ahora, vamos a eliminar los datos, ¿sí? Entonces vamos a ponerle 2 y aquí se ha eliminado un elemento de la lista. Si nosotros mostramos, entonces podemos ver, déjenme ver por qué no lo elimino. Vamos a volverlo a eliminar. Se ha eliminado un dato de la lista. Y aquí, por ejemplo, ya yo le di 2 veces, ¿sí? Y entonces se pueden dar cuenta que eliminó el último dato, el de la cabeza, y eliminó también el que le sigue. Si yo le sigo dando en eliminar dato y voy a mostrar, miren que va siguiendo. Entonces eliminó el otro. Ahora si le vuelvo a dar, entonces vuelve y elimina hasta arriba, hasta llegar al último. Y simplemente acá le damos salir. Y si ingresamos cualquier opción, él ya deja de correr el programa. Y así es como queda el sistema.